Actividad 5.1, requerimientos institucionales y tarea diagnóstica de la unidad de función constante lineal y afín. Grupo 3, Blanca Fulano, quienes hablan, nuestro tutor Andrés Pinzón. El contenido de la exposición está dividido en 4 términos: principios y requerimientos de la evaluación, caracterización de la población, tarea diagnóstica y ayudas previas. La evaluación institucional concebida en el Colegio Villamar El Carmen es un proceso integral, sistemático, participativo, reflexivo, continuo y permanente. Tiene en cuenta a los estudiantes, los pares y los docentes. Por lo tanto, se promulga la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En cuanto a la escala cuantitativa, se tienen 4 niveles de desempeño: superior de 9.1 a 10, alto de 8 a 9, básico de 6.5 a 7.9 y bajo menor a 6.5. Se tiene en cuenta el 70% para los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, el 20% para una prueba bimestral, y este año se estableció un 10% para la autoevaluación. La autoevaluación se venía realizando, no tenía peso en la nota final. En cuanto a cómo se evalúa en el Colegio Villamar del Carmen, entonces el docente, al iniciar el periodo, socializa con los estudiantes los logros e indicadores de logro, indicadores de desempeño, procura todos los elementos que se van a trabajar en la evaluación, implementa los instrumentos, formatos, talleres, evaluaciones, autoevaluaciones. Y estos instrumentos son muy importantes en la evaluación institucional. En cuanto a la evaluación de la unidad didáctica, se tiene previsto el 10% en el desarrollo de las tareas, un 5% en la autoevaluación, que vamos a tener en cuenta el matematógrafo que lleva el estudiante en su diario, y un 5% en la evaluación final. El porcentaje es del 20%, del 70% que se va a trabajar durante el bimestre. En cuanto a la caracterización de los estudiantes, la unidad didáctica se va a aplicar a los estudiantes del 9.1 de la jornada de mañana. Son 36 estudiantes, 20 niños, 16 niñas de edades entre 14 y 18 años. Su nivel académico es alto. La institución tiene un proyecto de inclusión educativa con estudiantes de necesidades especiales cuyo coeficiente intelectual es menor a 6. Hay 2 estudiantes pertenecientes al curso y los estudiantes estuvieron en el primer bimestre en el aula, pero pues debido a la complejidad de los temas, a los niveles de abstracción, pues ya son muy complejos para ellos. Entonces los estudiantes van a trabajar con una docente de apoyo, otras actividades. En cuanto a la caracterización de los estudiantes, se realizó también una evaluación diagnóstica, una autoevaluación de los conocimientos previos. Para ello, se les planteó una evaluación virtual sobre diferentes temas de conocimientos previos. Ellos se debían valorar del 1 al 10 y se tienen en cuenta para el análisis de los resultados las valoraciones menores a 6. Cuando el estudiante se evalúa menor a 6, tiene que justificar por qué se presentan estas dificultades. Entonces se evaluó en cuanto a operaciones de números reales, ecuaciones de primer grado, la escritura de función, ubicación de puntos en el plano cartesiano, lenguaje algebraico y valor de expresiones algebraicas. Por ejemplo, el 21% de los estudiantes indica que tiene dificultades con respecto a ubicar puntos en el plano cartesiano. Las dificultades, ellos dicen que tienen estas dificultades porque confunden el eje X con el eje Y, o cuando se le presentan puntos que tienen que tener números racionales, pues ahí tiene el complique, entonces se les dificulta. En cuanto a la tarea diagnóstica, se va a hacer en formato escrito de 5 preguntas. Vamos a indagar sobre el lenguaje algebraico, plano cartesiano, ecuaciones lineales, expresiones algebraicas y notación funcional. Se realizará el 31 de agosto en una sesión de clase. La primera pregunta es lenguaje algebraico. Se le indica al estudiante una gráfica de triángulos y una secuencia de triángulos conformados por puntos y palillos. Ellos deben, a partir de esa información, de esa secuencia, deben completar la tabla y se les pide que realicen una expresión algebraica teniendo en cuenta el número de palillos para n cantidad de triángulos. Se tiene la dificultad de uso con el lenguaje algebraico, y en esta dificultad en el uso del lenguaje algebraico tenemos
diferentes errores, como por ejemplo escribe potencias de variables cuando se trata de expresiones como doble, triple, cuádruple. Utiliza la misma letra para representar datos diferentes. En cuanto al segundo punto, que es el plano cartesiano, se tienen dos gráficos. En la primera se pide que determine las coordenadas de cada punto, y en la segunda que ubique los lugares que se mencionan ahí, de acuerdo a las coordenadas, que ubique los puntos. En cuanto a la dificultad de la representación de puntos en el plano cartesiano, encontramos que los niños cometen errores como, por ejemplo, intercambia la componente X con la componente Y. Cuando ubica un punto en el plano cartesiano, desintegra las coordenadas de un punto y ubica dos puntos y omite signos negativos. Para superar las dificultades en cuanto al uso del plano cartesiano, se le presentan a los estudiantes dos ayudas, que son dos aplicativos. El primero es Calame, donde tiene el estudiante de acceder a la teoría del plano cartesiano, historia, y hay unos ejercicios. Y en el segundo link, que es GenMagic, aparece una actividad donde los estudiantes tienen ubicados los puntos con diferente color y ellos deben escribir cuáles son las coordenadas correspondientes a cada punto. La versatilidad es que de este aplicativo nos indica los intentos y los puntos que tienen correctos. Entonces el estudiante, cuando el aplicativo le indica cuando tiene mal un punto, entonces el estudiante debe consignar en su cuaderno donde tuvo. En cuanto a las ayudas, el procedimiento para trabajar las ayudas va a ser el siguiente. Primero, aplicamos la tarea diagnóstica, realizamos la corrección a nivel grupal, se identifican los estudiantes que tienen más problemáticas de acuerdo a los resultados, se hace el conteo y ahí mismo en clase se entra a algunos aplicativos para que los estudiantes sepan cómo y conozcan los aplicativos. Luego se les entrega a los estudiantes un consolidado de ayudas, los cuales ellos deben utilizar, deben entrar a estos aplicativos en clase, en extra clase. Ellos pueden utilizar, como la mayoría de los aplicativos pues se encuentran en internet, entonces ellos pueden utilizar la biblioteca, pues aquí hay computadores. En cuanto al seguimiento de las actividades, se propone unas sesiones extra clase donde el estudiante debe consignar en su cuaderno nuevamente las dificultades que se tienen de acuerdo a lo que se trabaja en cada aplicativo. Esas sesiones de clase, extra clase, se van a realizar por grupo. Si de pronto hay muchos estudiantes que tienen muchos errores, entonces ya la socialización va a ser en clase, no se va a hacer extra clase. Esta se va a manejar extra clase para grupos pequeños, donde se les va a dar las indicaciones, se les van a dar unas explicaciones y se van a entrar a otros aplicativos para poder superar las dificultades. En cuanto al cronograma, tenemos previsto el lunes 31 de agosto aplicar la tarea diagnóstica, el martes 1 de septiembre se va a realizar la corrección de la tarea diagnóstica y jueves 3, 7, 8, 10 y 14 se prevén socializar todas las ayudas de las dificultades que los estudiantes tienen. Esta semana del 15 a 18 pues no se tiene en cuenta porque hay un trabajo de pluriculturalidad, es un trabajo cultural que se hace a nivel institucional en el colegio, se hacen otras actividades no académicas, y ya 21, 25, 28, 29 se realizan las tareas, las 7 tareas previstas, y el 2 de octubre se realiza la evaluación final. Muchas gracias.